Aló, 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 probando, uno, dos. Vamos a hacer la prueba de audio como corresponde, primero que todo, eh, para dar inicio a este directo podcast medio extraño que salió, que varias personas me dijeron que les gustó el formato y la verdad es que vamos a aprovechar, ya que tengo tiempo y tengo muchas consultas y cosas. em, Y bueno, ustedes son los que al final me mandan todas estas cositas, todas estas preguntas, todas estas dudas y aprovechar de responder lo mejor que pueda como siempre. Así que si hay alguien escuchando ya, por favor que me haga saber si se escucha o deje algún comentario acá si se escucha mal, si se escucha claro, si se entiende lo que estoy diciendo para que partamos de lleno porque la verdad es que hoy día recopilé muchas preguntas que hay algunas que no había respondido hace algún tiempo, otras que me robé por ahí que alguna gente hizo en algunos grupos y esperando también que ustedes aporten su sugerencia o preguntas aquí en la misma transmisión. Así que vamos a esperar un poquito a ver si alguien se pronuncia, si alguien tiene la amabilidad de decir cómo se escucha todo esto. Así que vamos a esperar un minutito y vamos a comenzar. Ya, parece que sí se está escuchando. Aquí el Rainer nos dice full bomba, ¿ya? Quiere decir que sí se escucha. Vamos a esperar otro minuto que voy a ordenar un poquito las cosas que tengo acá. Y mientras eso, llamen a sus amigos, a todos los miteros que conozcan, para que vengan a escuchar este maravilloso podcast. Que la verdad es que está bastante interesante. Aquí Rainer nos pregunta qué tenemos hoy. Y la verdad es que tenemos varias preguntas, la gran mayoría como siempre de primer bloque. Algunas jugadas que son eh, bastante poco conocidas, algunas aclaraciones de cartas. Y básicamente eso, lo de siempre. Hay alguna una que otra por ahí, voy a hacer un adelanto. Por ejemplo, alguien preguntó por la carta de Troya, que siempre es bien, eh, hace harto revuelo. Hay varias cartas de lo que hablamos, por ejemplo, ayer, de las cosas, de las cartas en respuesta, etcétera, etcétera. Así que está bien interesante lo que vamos a hablar hoy día, así que llamen a todos sus conocidos y vamos a empezar cuando llegue un poquito más de gente. Así que unos 2 minutitos más, esperemos que llegue todo el perraje de mitos y leyendas y vamos a dar inicio a este maravilloso y hermoso directo que la verdad es que hace tiempo tenía ganas de hacerlo y yo los echaba de menos y ojalá que ustedes me hayan echado de menos a mí. Así que vuelvo en 2 minutitos, chiquillos. Aprovechen de compartir el link, de mandárselo a todo el universo.
Ya muchachos, he vuelto. Me demoré un poquito más. A ver, aquí tenemos al Rainer que está comentando como loco. Ya ven a todo el hueonaje, el mandrilaje. Bueno, a todos sus conocidos que les guste mito y leyenda. Todo lo que es la primera era, primer bloque, segundo bloque. Todo lo que sea el formato antiguo de la compañía ya extinta Salo. Aquí vamos a estar hablando y consultando y respondiendo, etcétera, etcétera. A ver, aquí tenemos la primera pregunta. La verdad es que yo tengo un listado acá, son más o menos 8 o 9 preguntas, pero vamos a empezar con las consultas que nos lleguen aquí en vivo. James Carmona nos dice, pregunta, ¿qué se debe que la gran mayoría de los jugadores del primer bloque digan bomba? La verdad es que no tengo idea. Hace mucho tiempo que no me junto con la comunidad de Santiago, que ahora se concentra ahí en el Reino de los Duelos, que los invito a todos a que vayan a esa tienda porque es bomba. Eh, la verdad no lo sé. Aquí los chiquillos pueden contestar. De hecho creo que aquí el Rainer acaba de contestar que dice es solo una frase que se ramificó, popularizó bastante el 2019. Hace alusión a algo grande nada más. Luego de eso, cada cual creó su propia versión de lo que entiende por bomba. Bueno, ahí está la explicación directa de uno de los miembros bastante importantes de la comunidad de primer bloque. De hecho, Rainer es el relator oficial de la gran mayoría de los directos que se hacen ahí en el Reino de los Duelos. Así que un saludo a todos los chiquillos, en especial al Rainer, bueno, y al Seba Mora también, que se acaba de unir, que también es uno de los jugadores de Huesos Amarillos, por lo menos en la comunidad de Santiago. Y aquí mismo el Seba nos pregunta si va a haber análisis de segundo bloque. La verdad es que he dado muchas opciones, o sea, he dado muchas oportunidades de que elijan segundo bloque para hacer un pequeño análisis de cartas de algún mazo. De hecho, si mal no recuerdo, hace bastante tiempo se hizo un análisis de un mazo dragón. La verdad es que un mazo dragón bien genérico de segundo bloque no era la gran cosa, pero algo hicimos. Hemos nombrado algunas cartitas, igual, algunos combos. Pues la verdad nunca hemos profundizado tanto en segundo bloque. Yo los invito igual a que eh, incursionen o traten de abrir un poquito más la mente, más allá de primer bloque, porque segundo bloque es un formato que igual está bastante infravalorado y la verdad es que es bastante entretenido de jugar. Obviamente hay cartas y combinaciones que son un poquito más rotas para los que están acostumbrados a jugar primer bloque, pero es un formato bastante entretenido. Ya se puede sesgar en este caso en el formato acero, que viene siendo Guerrero Jaguar hasta Hordas, y luego el formato full, que se incluye Héroes Mitológicos y Bestiarios, que es donde vienen las cartas más cabroncitas de este formato. Ya, eh, a modo de introducción, bueno, todo lo que dije ya, que sirva de introducción, de prueba, de audio y de todo. A ver, aquí antes de que empecemos de lleno con el directo, Guillermo Villarreal Navarrete pregunta, ¿qué se le llama una carta tech? Eh, la verdad, me pilló, me pillaste. No sé a qué se referirá tech o quizás sea aludiendo a un tipo de carta en específico o alguna mecánica en específica, pero la verdad el concepto tech yo no lo manejo muy bien. No sé si algunos jugadores o algún grupo pues creo que los chicos de MIL Vintage, que también hacen video y hacen análisis y cosas así, tienen como un pequeño espacio que se llama Analizando la Tech. Me imagino que de ahí puede quizás venir el concepto y puede referirse quizás a alguna estrategia específica, algún tipo de mazo, alguna carta en concreta, pero la verdad no sé mucho más allá. A ver, aquí el Rainer nos sigue diciendo, análisis de una raza, en particular en segundo bloque podría ser como la que se integraron, llámese asesino, tenebri, etcétera. Sí, en segundo bloque se incluyeron, como aquí dice el Rainer, la raza asesino, el tenebris también, que antes no existían,
Se potenciaron muchas razas también, como por ejemplo los Fairy, los desafiantes, los defensores, bueno, todas las razas que ya podían existir. También otra raza que se implementó en segundo bloque, que es una de las razas bastante buenas y es como el heredero simbólico de los sacerdotes, ya que el mazo paladín en este caso, o los aliados de raza paladín, por lo general se caracterizan por ser muy control, tener estrategias basadas en el control o en la restricción de jugada, siempre mantener eh, controlado todo el duelo, todo justo, que las jugadas del oponente, que las mías, y siempre es un mazo que eh, tiene amarrado el juego de forma continua. A ver, aquí Manuel Jesús nos pregunta si Giz ataca. La verdad es que esa pregunta la respondí ayer. La respondí ya con más argumentos, no se puede meter en eso. Así que Manuel, te invito a que escuches el podcast directo o como le quieran llamar del día anterior y creo que fue la primera pregunta que respondí. Así que ya no vale la pena incluirla acá porque sería repetir lo mismo. Aquí el reino nos dice que una carta T es la que va por uno por regla general de un deck. Marca la diferencia y tiende a marcar la diferencia en el duelo. Bueno, ahí está la respuesta más concreta. Yo la verdad es que me fui por otro lado y como dije, no, la verdad es que no conocía el concepto. Estaba bien alejado hace un tiempo del juego y la verdad es que hay hartos conceptos nuevos o conceptos que la verdad es que se me van, no los recuerdo muy bien. Y como siempre les digo, no soy el dios de la verdad y hay muchas cosas que desconozco sobre el juego y sobre muchas cosas. Ya muchachos, ahora veo que ya somos un poquito más, somos más que ayer. Me alegro mucho que la gente esté interesada en escuchar esta clase de contenido. Y vamos a empezar de forma oficial. Así que, como siempre les digo en los videos, en los directos y en todos lados, bienvenidos sean todos a Análisis Primera y Segunda Era, el canal favorito de los niños de mitos y leyendas, no acepta imitaciones. Así que vamos a comenzar de lleno. Aquí me dediqué parte de la tarde a buscar algunas preguntas, algunas dudas que tenía en la página que no las he respondido por mensaje privado, eh, en algunos grupos de WhatsApp, de Facebook, que fui recopilando que algunas preguntas que me parecieron interesantes, que la verdad es que no he hablado de ellas y a mucha gente creo que les puede servir una explicación un poquito más detallada. Aquí la primera que tenemos es de Guillermo y esta fue una que se me pasó a mí en el directo de ayer. No la vi, en realidad no me llegó el mensaje. La verdad es que este teléfono tiene, tiende a hacer eso y se me pasó. Así que ahora la voy a responder. La pregunta era, ¿qué pasa cuando mi oponente usa la habilidad de Morgana para destruirse un aliado y bueno, desterrarle uno al rival? Y yo le juego Maldición Danán. Para los que no recuerden, Morgana es un aliado de Espada Sagrada, un Fairy. eh, y su habilidad nos dice que en nuestra fase de vigilia, una vez por turno, podemos destruir uno de nuestros aliados para desterrarle un aliado al oponente. Entonces, ¿qué pasa? Maldición de Danán es un talismán de hijos de Dana, coste 3. Y es un talismán que dice que en respuesta a que un aliado oponente active su habilidad, nosotros podemos jugar Maldición Danaan para cancelar esa habilidad y nuestro oponente se descarta de una carta. ¿Es una carta buena? Sí, la verdad es que yo la he visto que la usan, no siempre, no en mazos meta por decirlo así, pero en algunos mazos que son de tipo racial, con soporte de edición, o mazos que son no metas, se ve no siempre, pero es una buena variante. Aquí creo que la pregunta le faltó una parte. Yo creo que lo que nuestro amigo nos quería consultar acá es que ¿qué pasa con el aliado que se destruye cuando Morgana activa su habilidad? Aquí volvemos a recalcar que Maldición de Anan cancela una habilidad en respuesta. Como ayer hablamos de las cartas en respuesta,
para activarse una carta en respuesta, tiene que ocurrir la acción o la condición, en este caso, de lo que dice la carta en respuesta. Por ende, aquí entra un poquito el conflicto. La verdad es que no sé si lo que voy a decir es correcto. Aquí, bueno, todos los que me estén escuchando también pueden opinar. Y es que ¿es válida la jugada? Sí, es válida. ¿Por qué? Porque si yo, al momento de activar a Morgana, aquí podemos verlo desde dos formas. Yo considerar la habilidad de Morgana como una sola, o sea, todo el conjunto de la caja de texto, todas las acciones, considerarlo como una sola condición en este caso, destruirse el aliado y desterrar el aliado oponente, o podría considerarla como un efecto separado en este caso, o condiciones por separado. Quiere decir que me destruye un aliado, eso es una condición, y desterrar el aliado sería otra condición. Entonces, maldición de Anan, ¿qué vendría a ser? Si mi oponente, en este caso, como nos plantea aquí nuestro amigo, activa Morgana, se destruye un aliado cualquiera, y me va a desterrar el aliado a mí, yo al activar maldición de Anan estaría cancelando ¿cuál habilidad? ¿La que se destruye el aliado? ¿El que me destierra el mío? ¿O en general? Entonces aquí entra una discusión bastante interesante. ¿Por qué? Porque al ser una carta en respuesta, eh, al momento de que, como ya expliqué, si lo tomamos como uno solo, como una habilidad en conjunto, lo de Morgana, que sería lo más correcto según mi opinión, eh, el aliado que fue destruido para desterrar el aliado objetivo en este caso, muere o no. Ahí, yo creo que ahí está la gran discrepancia en esta jugada, o en esta combinación, o en este juego, por decirlo así, de cancelarle la habilidad. ¿Por qué? Porque en ese caso, en la situación que acabo de exponer, en que si yo cancelo la habilidad, cancelaría toda la habilidad. O sea, si fuera así, en este caso, el aliado que fue destruido para desterrarlo con Morgana tendría que revivir en este caso. O sea, si yo me destruí, por ejemplo, lo más clásico, si me destierro, o sea, perdón, si me destruye un chique o un fénix, que son cartas nigromantes que puedo recuperar, ese aliado tendría que volver. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, si lo vemos como por ejemplo que al momento de que Morgana activa su habilidad y se destruye el aliado en este caso, y luego ocupa dicha habilidad para desterrarnos al aliado nuestro, y yo ocupo maldición de Anan, y podría cancelar solo la habilidad en este caso que destierra al aliado, y no la habilidad em, que destruye el aliado del rival. No sé si se entiende, es un poco enredado, la verdad es que me estoy dando vueltas en lo mismo, pero es bastante confuso. Yo, según mi opinión, debería considerarse la habilidad de Morgana como uno solo. Y en ese caso, si yo juego Maldición Danan, el aliado mi rival en este caso, se destruyó con Morgana, debería volver porque se cancela la habilidad completa. Es mi opinión, la verdad es que si ustedes tienen una apreciación diferente, los invito a que la compartan o que la envíen después, porque la verdad es que es una pregunta bastante difícil, yo nunca se me había pasado por la cabeza y como les digo, no sé si es el razonamiento correcto el que estoy exponiendo, pero creo que por ahí va la cosa, ¿ya? Porque por ejemplo, si nos ponemos a separar habilidades dentro de una misma caja de texto, si se fijan, casi siempre las cartas que tienen más de una habilidad siempre se separan por puntos. Siempre hay un punto que separa una idea de otra. Y en este caso, Morgana hace alusión a que no existe ningún punto que separe estas habilidades. ¿Por qué? Porque Morgana nos dice que podemos destruir a nuestros aliados para desterrarle a un aliado oponente. O sea, quiere decir que hay una continuidad en la habilidad. Quiere decir que es una habilidad, todas las acciones, toda la mecánica de la caja de texto en este caso,
es una sola. Por ese lado me voy yo, que es un poco, quizás es un poco por el lado más semántico de la carta, de lo que dice y todo eso. Eh, Así que, bueno, a ver, vamos a leer los comentarios porque la verdad es que estaba mirando para otro lado. Rainer dice bastante interesante, sí, la verdad es que es un tema que da para largo. El Seba Mora, que mejor que estar escuchando, que estar cagando y escuchando temas de carta. Bueno, ahí está. cual- Pueden escuchar este directo donde sea, con su polola, cagando, comiendo, como ustedes quieran. Aquí Rainer dice, hay dos posturas, como señala el tío, ambos parecen tener una lógica grande. Sí, ambos tienen una lógica bastante particular, cada una, con su fundamento en este caso, pero ahí hay que entrar a hilar un poco más fino y para ver qué sería lo correcto, la acción correcta. Aquí Seba Mora nos dice qué hace la maldición textual. Voy a buscarlo, tengo el DAR por aquí cerquita para leerlo textual y así nos ahorramos el tema de estar inventando y toda la cosa. Pero antes de eso, aquí Alexander Bravo nos dice, tengo entendido que cancelar es cancelar la habilidad completa. Distinto es prevenir, ejemplo, ir de Ignea a Fergus. Juego cobra de cripta, prevengo que Fergus se destruya, pero no cancelo la habilidad de ira. Por ende, luego entra segunda habilidad de ira Ignea, que es robar una carta. Sí, eh, concuerdo con Alexander en este caso, pero aquí lo que estamos hablando más que nada es el tema de que... eh, como ya dije, más o menos por donde va mi pensamiento, es que yo también considero que Morgana es una habilidad completa, no es una habilidad que se separe. Porque podríamos decir que son acciones diferentes. El destruirse un aliado y desterrar a un aliado oponente son acciones diferentes, pero dentro de una misma habilidad. Entonces, al momento de cancelarla, se cancela todo. Si me esperan un segundo, aquí voy a buscar el Dark que lo tengo por aquí cerquita. Y vamos a ver qué dice textualmente, porque creo que la maldición de Anan también tiene una errata en el dar, así que ahí nos vamos a hacer una idea un poco más general. Espérenme unos segundos y seguimos. Ya muchachos, estoy acá de nuevo. Maldición de Anan, según el dar, dice: cancela una habilidad activada o disparada de un aliado oponente. Tu oponente debe descartar una carta de su mano. No, bueno, textualmente no es lo que dice la carta, pero aquí es más o menos la, lo, lo esencial que hace la carta en este caso. Entonces aquí como clarificación, el mismo DAR nos dice que vayamos a la parte que habla sobre la definición de habilidades y las cancelaciones. Como aquí Maldición de Anan nos dice, solo se puede usar con habilidades activadas o disparadas, porque es una carta en respuesta. En respuesta a que eh, un aliado oponente active su habilidad. Habilidades continuas no funciona porque son habilidades que se mantienen eh, siempre en el campo, en el juego en este caso. Entonces, si nos vamos aquí al tema de las cancelaciones, quizás nos podamos hacer una idea un poco eh, más clara. Aquí nos dice el Dark que cancelar es la acción de evitar que una carta cumpla el efecto de su habilidad. Al cancelar una carta, ninguno de sus efectos se cumple y ninguna habilidad que se relacione con el efecto cancelado puede activarse. Entonces, siguiendo esta misma línea, como el mismo Alexander nos dijo y como yo dije al principio igual, que él fue como el lado que opté, en este caso no se podría activar ninguno de los efectos de Morgana. Y para efectos prácticos en el juego, el aliado destruido, para activar la habilidad de Morgana de desterrar un aliado oponente, tendría que volver al campo de juego. ¿Ya? Es lo que nos dice el documento oficial. Como siempre les digo, hay que tener siempre el contexto de las definiciones, de los conceptos que están aquí, porque uno siempre se va a confundir. Siempre, 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 siempre.
salen nuevas jugadas y nuevas dudas y etcétera, etcétera. De hecho, como un anexo también aquí en la cancelación nos dice que la cancelación siempre funciona para habilidades en juego y las habilidades de talismanes son anuladas, no canceladas. Ya como un paréntesis, como un extra, que muchas personas siempre están pensando en utilizar cartas cuando no es debido o en situaciones que no se pueden y cosas así. Así que el dar también nos deja clarito que las habilidades de talismanes no se pueden cancelar. Solo se pueden cancelar a habilidades de cartas que estén en juego, ya sean armas, tótem, aliado u oros. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Aquí Rainer nos dice, se puede quizás hacer la semejanza con la carta de las 3 olas que cancela un ataque oponente y los aliados vuelven a la línea de defensa. Si lo aplicamos acá tendríamos que hacer volver al aliado que se destruyó con Morgana. De hecho, aquí en el mismísimo Dar nos dice que en la misma parte de cancelación dice que cuando se cancela un ataque, los aliados permanecen en la línea de ataque, pero dejan de atacar. En este caso, creo que más adelante viene una pregunta también relacionada con Keops y que vamos a profundizar un poquito más en el tema de las cancelaciones de los ataques. Creo que también que por ahí puede asaltarle la duda a muchos de qué es lo que pasa con Figol el druida, que también al parecer también es una carta que cancela ataque, pero mira, ya que estamos acá, vamos a verlo al tiro. Figol el druida. Aquí está. Si Figol el druida es declarado bloqueador, todos los aliados oponentes que fueron declarados atacantes vuelven a la línea de defensa. Ya. Ahí está textualmente desde el DAR. En este caso, Figol no cancela el ataque. Para los que muchos les haya entrado la duda, no cancela el ataque, sino que su misma habilidad dice que los aliados tienen que volver a la línea de defensa. Son conceptos diferentes. La cancelación del ataque, los aliados quedan todos arriba, pero sin la facultad de poder atacar, sin la facultad de poder hacer daño. ¿Ya? Aquí Guillermo nos dice el aliado oponente jamás saldría del juego en ese caso. No alcanzaría a ser destruido ese aliado. Bueno, ahí le estaba respondiendo al Rainer. Y para hacer el resumen final, eh, Morgana contra Maldición de Anan. Si yo juego Maldición de Anan, el aliado que se destruyó por la habilidad de Morgana tiene que volver. Y en el caso de cancelar un ataque, que es lo que estábamos hablando recién, los aliados permanecen en la línea de ataque sin hacer daño, sin generar la acción de atacar. Espero que haya quedado claro. La verdad es que fue un tema bastante más largo de lo que esperaba, porque la pregunta no era fácil. Pero aquí entre todos nos podemos ayudar a ir respondiendo las cositas. Ya muchachos, vamos a proseguir. De hecho esa fue la primera pregunta y nos demoramos bastante en responderla. Pregunta número 2 fue enviada por Marcelo Álvarez en el grupo de primer bloque de Mito y Leyenda. Yo la verdad es que no la alcancé a contestar como el civil en Facebook que soy, sino que la vi y me pareció interesante rescatarla para conversarla acá. Y es, ¿qué pasa con la combinación de Sechat y Carro Celta? Para los que no recuerden Sechat o no conozcan la carta, Sechat es un aliado de Dominios de Ra, que es una carta promo. Es sin raza, pide 4 de oro, 2 de fuerza, y cuando Sechat entra en juego podemos buscar un arma en nuestro mazo castillo o cementerio y jugarla sin pagar su coste. Y mientras esa arma esté en el campo de juego, Sechat no puede salir del juego. Aquí la combinación más clásica que todo el mundo conoce, y yo creo que la gran mayoría que conozca esta carta lo ha hecho, es con otra carta promo, que es de la misma edición, pero que es un arma en este caso y se llama Colosos y Titas, que es un arma que pide 5, no puede ser afectado por talismanes y en nuestra fase de vigilia podemos pagar 3 oros para desterrarle las 3 primeras cartas del mazo castillo al oponente. Una carta súper buena, una combinación de manual, son cartas que se hicieron justamente para eso, para que las dos funcionaran de forma sinérgica. Pero aquí nos entra la duda de qué pasa si yo le pongo el carro celta a acechar. Carro celta, como ustedes saben, es un arma de hijos de Dana que tiene coste 0,
el portador gana 4 a la fuerza y cuando el portador ataca en la fase final se destierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué habilidad se superpone a la otra? Esta pregunta la verdad es que es bastante fácil y la respuesta es que Sechat va a permanecer en juego y pegando 6 con los 4 de Carro Celta. ¿Por qué? Porque si Carro Celta nos dice que nuestro aliado portador ataca y es desterrado en la fase final, la misma Sechat nos está diciendo que mientras el arma permanezca en juego, Sechat va a permanecer en el juego también. No puede salir del juego, no se puede subir a la mano, no se puede barajar, no se puede desterrar, no se puede destruir, etcétera. Entonces aquí la habilidad de Sechat se superpone a la de Carro Celta por el hecho de que ayer lo hablamos igual, el arma siempre va a seguir al aliado. Si el aliado está en juego, el arma va a estar en juego. Aunque el arma diga que se destruye por la misma habilidad de Sechat, siempre se va a superponer. Siempre se va a superponer sobre la otra. Recordemos que en Mito y Leyenda las cartas, las habilidades o efectos de algunas cartas a veces rompen las reglas y se superponen a otras habilidades, aunque éstas se contradigan. Así que este combo es bastante bueno, la verdad. Tenemos un aliado que es insacable, a menos que obviamente saquen el carro celta. El carro celta lo pueden destruir, lo pueden barajar, lo pueden desterrar, lo que ustedes quieran. Eh, pero es una jugada bastante interesante. Yo creo que más de alguna vez lo hice, pero creo que no le tomé la importancia que tiene la jugada. La verdad es que ahí tienes un aliado que ataca con 6 y la verdad es que eh, la- los, en los duelos uno nunca se arriesga mucho a destruir un arma, porque uno siempre tiene como objetivo el aliado y posteriormente el arma como lo va a acompañar también se va a salir del campo. Pero en este caso particular, la única forma de frenarlo, o de frenar al acechate en este caso, sería haciendo desaparecer el carro celta, eh, destruyéndolo, desterrándolo, subiéndolo a la mano, barajándola, etcétera. Aquí, leyendo los comentarios, Alexander nos dice, jugaba varia, primero debe salir el arma. Bueno, lo que estaba explicando recién. Luego ahí recién saldría del juego la acechat. Claro, si sacan el carro celta o el arma que tenga equipada, etcétera, ahí recién la acechat la pueden destruir o lo que sea para sacarla del juego. También pero como les digo, la combinación con Coloso y Tita es lo más clásico y es lo más seguro. Coloso y Tita no puede ser afectado por talismanes y la única opción sería jugarle un Takelot o un Temístocles o jugarle no sé, un Totem de Kidna para que pierda la habilidad y después tratar de matarlo con otra cosa. Y así. También, por ejemplo, una jugada que también puede ser bastante buena y que yo la he visto bastantes veces, ese chat más hacha de batalla, que es para robar, tenía un aliado con el que podéis robar todos los turnos y pasa lo mismo, no todos van a destruir un arma para poder sacarse un aliado como Sechat, que la única función que tiene es traer un arma, nada más, ya no es una amenaza tan grande como otro tipo de cartas. Así que vamos a dejar ahí el tema de Sechat con el carro celta. Siguiente pregunta. Esto es bastante fácil, así que no vamos a ocupar mucho tiempo. Y la verdad es que no alcancé a recoger el nombre de la persona que lo hizo, pero la pregunta es bastante simple y dice, ¿qué pasa si juego la llama fría? ¿Se paga el coste del aliado que jugué con este talismán? Eh, en primer bloque, de hecho, creo que está la aclaración por ahí, pero bueno, no la voy a leer porque la gran mayoría sabe lo que voy a decir. Los que ya han jugado varios duelos y tienen un poquito más de experiencia que los jugadores primerizos. Todos sabemos que cualquier carta que en su caja de texto ponga o diga poner en juego solo, se tiene que pagar el coste de la carta. ¿Por qué? Porque existen otras cartas que dicen juega una carta sin pagar su coste. Por ejemplo, la misma Sechat que estábamos hablando dice busca una arma en tu mazo castillo cementerio y juégala sin pagar su coste.
O el mismo Nu, que también hace lo mismo, que busca un arma y la pone en juego sin pagar su coste. Pero en este caso, por ejemplo, la llama fría, el cantovele, que es una chaya que pide 6 oros de Lénica, que no sé si muchos la conocerán. El siroco, que es un talismán de espada sagrada, que también podemos traer un aliado de coste 3 o menos del cementerio y ponerlo en juego. Todo lo que digan poner en juego y no especifique que no se pague su coste, se paga el coste. La llama fría, Cantovel, el Siroco, eh, y un montón de cartas más eh, que tienen una habilidad similar. Hay oros, por ejemplo, como Cruz Templaria, como... se me olvidó el nombre. eh, Ojo de Udjat, que también buscan una carta en específico, pero solo dicen ponerla en juego. Por ende, tú tienes que pagar el coste. ¿Ya? No sé si se entiende, no sé si alguien tiene una duda con respecto a eso, pero la verdad, como les dije, no es muy complejo de comprender y es una regla que la gran mayoría lo sabe, los jugadores de primer bloque. Mucho tiempo se confundió esto porque en primera era, cuando ya nació por primera vez, segunda era con Espada Sagrada, Helénica y bueno, con las dos ediciones que vinieron después, había un concepto en primera era que también poner en juego significaba ponerlo en juego sin pagar su coste, no se especificaba en ninguna carta que se jugara sin pagar su coste, a diferencia como lo hizo primer bloque. Entonces, por ejemplo, cartas como Anubis, que era lo más conocido en esa época, que tú destruías Anubis y elegías un aliado de tu cementerio y lo ponías en juego, era gratis. Entonces ese concepto se traspasó a segunda era, pero de forma errónea. Por eso muchas cartas salieron con la aclaración de jugar sin pagar su coste. Así que ahí lo dejo para que lo integren a sus conocimientos de mitos y leyendas, por lo menos en primer bloque, para que no les salgan con pillerías de repente en los duelos, que siempre hay gente que a veces no es por, bueno, no es por pillería, pero hay gente que no lo sabe y la verdad es que está bien porque uno no nace aprendiendo las cosas y practicando siempre uno va conociendo las mecánicas y cosillas del juego. Así que para que no les pasen gato por liebre tampoco, igual hay gente pilla que sí sabe y se trata de pasar de listo. Todas las cartas que digan poner en juego y no especifique que se pague el coste o no, se paga el coste. Eh, Aquí tengo. ¿Qué más? ¿Qué más? El Reiner me dice no se paga en Santiago, lo mismo que con Siroco. Bueno, ahí yo iba a hacer ¿cómo se llama? Un anexo. O sea, originalmente se tiene que pagar. Todas las cartas que nombré, y bueno, y toda la explicación que acabo de dar, se tiene que pagar. Pero hace un tiempo los chicos de ML Vintage, si no me equivoco, para no meter la pata, junto con los chicos de primer bloque, con el otro grupo, sacaron un anexo del DAR del 2005 con algunas aclaraciones de cartas donde justamente van estas cartas que la llama fría, el siroco, etcétera, que se les atribuía la capacidad de traer un aliado o de jugar la carta, en este caso que se especificaba, sin pagar su coste, pero para efectos de los torneos y de armar, por ejemplo, las competencias, para que esas cartas tuvieran más cabida, ya para que tuvieran como una segunda oportunidad de poder ser usadas en los mazos y que pudieran tener más vista, porque son cartas que están, la verdad, realmente olvidadas y nadie las usa. Entonces, ahí está la aclaración para que no llegue la gente que dice que la gente de Santiago, ahí siempre hay peleas en los grupos de que es que que esta comunidad hace esto y esta otro, la cuestión, hay un contexto. Entonces yo estoy explicando porque yo lo leí, lo tengo también, no lo tengo físico, lo tengo digital ese anexo y la verdad es que hay bastantes erratas chiquititas que ayudan justamente a eso, a que se integren cartas que están muy olvidadas y se trate de introducirlas en mazos o en algunas estrategias y darles una segunda oportunidad. Vale, consulta, es un loop. Tengo un juego Dylan y Águila Imperial en reserva. Le pongo hacha de batalla a Dylan. Queda con fuerza 2. Al tener fuerza 2 con habilidad, luego por su propia habilidad debería restar menos 1 de fuerza. Dylan queda con fuerza 1 y sin habilidad por águila. ¿Qué pasa? Si queda sin habilidad solo por hacha, ya volvería a tener 2 de fuerza. Ya. La verdad es que estos loops
pasa bastante seguido, no solo con esta carta, con Dylan. Ha pasado, por ejemplo, me recuerdo, cartas como por ejemplo Héctor o Sir Gabriel. Héctor en este caso es un héroe 3-0 que gana uno de fuerza por cada aliado, o sea, por cada héroe que tengamos en juego, perdón. Y Sir Gabriel gana uno por cada carta en el destierro. Entonces, claro, ahí entra el conflicto de el Águila Imperial, que es una carta súper molesta y una carta súper controladora, a pesar de que es una chaya, que es un oro, pero la verdad es que es el dolor de cabeza para muchas estrategias. La verdad, no me arriesgaría a responder así como de forma tan segura esta, este asunto, pero creo que de las conversaciones que he tenido con muchos jugadores, eh, al parecer, al parecer, eh, Dylan en este caso se mantendría con fuerza 1, creo, y sin habilidad. Así de simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, como mismo Alexander nos dice, es un loop eterno, que nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque el Dylan tiene fuerza 0. Gana 2 por el hacha de batalla, ¿ya? Se, se mantiene la habilidad, sigue manteniendo la habilidad porque si el águila está en juego, solo afecta a las cartas con fuerza 1. Dylan, en este caso, es un aliado de coste 2, fuerza 0, un desafiante. Y mientras Dylan está en juego, todos los aliados en juego pierden 1. Concordemos que en primer bloque el mínimo de fuerza es 0. No existe el -1, ni el -2, ni ningún negativo. Es 0. Hasta el momento, Dylan le resta 1 a todos, él tiene fuerza 0, se mantiene con su habilidad todavía. Le jugamos hacha de batalla, gana 2 de fuerza. Y en ese caso, al tener 2 de fuerza, por la misma habilidad del Dylan, estaría perdiendo 1, lo que está explicando aquí nuestro amigo. Y en ese caso entraría el águila imperial, que le quitaría la habilidad. Si le quita la habilidad, vuelve a tener habilidad, obviamente, valga la redundancia, y ganaría el bono por el hacha. Volvería a tener 2 de fuerza. Entonces es una espiral que jamás va a terminar. Jamás, jamás, jamás. Entonces, como para dejar tranquilo el loop, por decirlo así, eh, según mi opinión y lo que he conversado con algunas personas, porque también ha pasado, por ejemplo, con el tema de Sir Gabriel, qué pasa si, eh, por ejemplo, lo tengo en juego con una carta en el destierro, mi oponente tiene Atlantia que le hace perder 1, está el águila en juego, pierde la habilidad, pero tengo una carta en el destierro, gana 1, etcétera. El mismo Héctor también que hace lo mismo, que tiene fuerza 0, que gana 1 por cada héroe, si tengo un héroe, y así, eternamente. Entonces creo que la respuesta para todas esas cartas, para todos esos loops con Águila Imperial, correspondería que el Dylan en este caso quedara con fuerza 1, pero sin la habilidad, ya que está siendo afectado por el Águila Imperial. No sé si es lo correcto, la verdad es que, como les dije, no me arriesgo a decir que es la verdad absoluta, pero creo que es un tema muy denso, y la verdad es que la información que tenemos acerca del DAR y, por ejemplo, los manuales y cosas así, no nos dan ninguna señal de cómo resolver esta duda, sino que más bien nos dejan a nuestra suerte y a lo que piensa cada uno y a lo que uno puede rescatar de los documentos oficiales que tenemos del juego. Así que la dejo ahí para que ustedes lo piensen y quizás ustedes tienen una apreciación diferente o una conjetura diferente, y la verdad es que me encantaría leerla porque yo, como les digo, lo dejo ahí porque meterse más en profundo sería romperse la cabeza con algo que no sé si es correcto o no, y no hay ninguna versión oficial que diga nada al respecto tampoco. Así que bastante interesante el tema del Dylan, de los loops. Hay muchos loops en primer bloque, pero son bastante difíciles de sobrellevar o de responder, de concretar la situación. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta que tengo acá anotada. Ya respondimos lo de Secha de Carrocelta, la llama fría, etcétera. Ah, aquí venía lo que les decía de hace un rato,
por el tema de las cancelaciones de ataque y lo, bueno, de la... Ah, no, no, eso viene después parece. Sí, eso viene después. Acá tengo una pregunta de Alexander Gabriel, no anoté el apellido, y dice, ¿qué pasa con Keops? Eh, ¿Cómo se utiliza? O sea, la pregunta en sí dice que si la agrupación de aliados es automática, ¿qué pasa con la carta Keops? Si yo puedo elegir que sea el único aliado que no vuelva a la línea de defensa para que se quede en la línea de ataque y hacer efectiva su habilidad. Y también dentro de la pregunta va incluido que si yo puedo elegir otro aliado para no agruparlo. Eh, Aquí la respuesta podríamos decir que es doble. En este caso, Keops es un faraón de dominios de Ra y su habilidad nos dice que mientras Keops esté en la línea de ataque, el coste de nuestros tótems se reduce en uno y Keops es imbloqueable. No recuerdo, al parecer creo que es un coste 2, fuerza 2, si alguien me corrige por ahí, si la memoria no me falla. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de reagrupar, en el mismo DAR lo dice y bueno, la mayoría de la gente lo sabe, que la agrupación es automática. O sea, quiere decir que nosotros no elegimos que las cartas se reagrupen, sino que en la fase de reagrupación todo debería volver a su posición original. En el juego callejero o en el juego más organizado, por decirlo así, antiguamente cuando un aliado se te quedaba arriba, no había posibilidad de reagruparlo. Pasaba con bastante frecuencia, sobre todo en la época que salió el juego donde, bueno, la gran mayoría éramos súper chicos y la verdad es que jugábamos no del todo concentrados ni con las estrategias más cabezonas de la vida y siempre andábamos distraídos. Entonces lo más probable es que a más de alguno le ha pasado hasta el día de hoy en que se les queda un aliado arriba o se les olvidó agrupar un oro, etcétera. Aquí la carta Keops nos dice clarito que mientras Keops esté en la línea de ataque, nuestros totem reducen su coste en uno. Entonces se podría decir que la misma habilidad de Keops nos permite elegir si es que lo reagrupamos o no, a pesar de que la agrupación sea automática, la agrupación de oros y de aliados. No obstante, también podemos inferir que eh, podríamos elegir cualquier aliado para dejarlo arriba. Por ejemplo, bueno, el aliado que se les ocurra, un Prideri, un Oselle, un Duque Godofredo, el aliado que se les ocurra, dejarlo arriba porque se nos tincó y se nos paró el pelo de dejarlo en la línea de ataque. Eh, Podríamos decir que está la opción de hacerlo. La verdad es que en Keops es un caso particular porque la habilidad de él se activa mientras esté en la línea de ataque. Recordemos que su objetivo es jugar totems más baratos, pero mientras él ataque en la guerra talismán, en la batalla mitológica, no podemos jugar cartas que no sean talismanes. Entonces sería un poco tonto que la habilidad solo se active al momento de que él sea declarado atacante. Entonces ahí nos dan una luz de que podemos elegir dejarlo arriba y no agruparlo con el resto de aliados. Pero ahí entra la discusión en que, pero si la agrupación es automática, debería devolverse, los otros aliados no tienen esa opción, y ahí entra un juego un poco más de, de conceptos, de diferencias de conceptos. Pero según mi opinión, yo creo que siempre está la opción de dejar un aliado arriba, de elegir una carta y no agruparla. Muy pocas cartas se benefician de eso, aparte del Keops, que es un caso particular, como ya dije, y la verdad es que sería bastante tontillo dejar un aliado arriba que nos sirve como defensa y posterior ataque también. Así que el tema de Keops, bueno, sí se puede elegir dejarlo arriba porque así funciona su habilidad, pero en el concepto general creo que también está la opción. También está la opción de poder no agrupar un aliado o no agrupar una carta por decisión propia. Pero ahí entra el tema del concepto de la agrupación y como, bueno, ya no quiero repetir lo mismo. eh, Ahí hay que entrar a profundizar un poco más dentro del mismo documento. Quizá a hilar más fino en el contexto general de mitos. Y la verdad es que no sé qué más
decir, no sé qué más agregar a lo que ya he dicho porque creo que ya está más que claro. Así que, Keops, la verdad es que es una carta que es bastante interesante. Yo por lo general cuando estaba más chico jugué con Keops y jugaba con un mazo totem. Bueno, no con el mazo totem que todos juegan, que es en base a guisa, a restricciones, anulaciones, a los Luxor, las piedras azules, etcétera, sino que como una mezcla entre totem, aliados, más que nada con totem, por ejemplo, que sirven de bonificadores. Siempre recuerdo que jugaba, en mi infancia jugué mucho con Templo de la Cazadora, que lo encontraba un tótem súper bueno porque daba uno y pedía tres. Entonces con Keops el tótem me salía más barato, pedía dos. Estaba el oro Ogam también que generaba dos, entonces se hacía una mecánica bien entrete. Pero eso. Ya, vamos a pasar a la quinta pregunta. Aquí yo tengo 9, ya hemos respondido, bueno, más de lo que yo tenía presupuestado porque ustedes también han mandado y la verdad es que eso igual me pone bien contento. Aquí Diego Díaz Muñoz no... Ah, que Ops Fuerza 2 y coste 2, ya. Ahí no hizo la aclaración de la carta porque la verdad yo no estaba muy seguro y la verdad es que por lo que recordaba que era por ahí, así que ahí está la confirmación. Guillermo Villarreal nos dice dejar en línea de ataque al Magdato. Claro, Magdato, su habilidad en este caso solo se activa. Hoy acá tengo unos gatos que están vueltos locos. No sé si escucharon el maullido y la sonajera en el techo. Pero dejando eso de lado y volviendo a las mitos. Claro, Magdato se beneficia por estar en la línea de defensa. Mientras Magdato está en la línea de defensa, todos los aliados que no se han bloqueado tienen fuerza 1. Y Magdato es indestructible e indesterrable. Podríamos elegir no agrupar al Magdato y beneficiarnos de poder atacar libremente nosotros, pero está el riesgo también de que nuestro oponente también nos puede atacar libremente y hacernos el daño real de los aliados y no el daño mermado que es por el efecto de Magdato. Pero bueno, continuando con la pregunta, aquí nos dicen qué pasa con Alejandro Magno. Si devuelve los aliados cuando él sale del juego. Alejandro Magno es un héroe de la edición helénica, es un coste 3, o sea, un coste 4, fuerza 3. Y nos dice que en nuestra fase de vigilia, una vez por turno, podemos pagar 4 oros para tomar el control de un aliado oponente, ponerlo en nuestra línea de defensa y se considera como uno de nuestros aliados. En este caso, si Alejandro Magno sale del juego, los aliados que fueron tomados por Alejandro Magno van a ser, van a permanecer en la línea del oponente. O sea, en la línea de la persona que lo robó en este caso, para que se entienda. ¿Por qué? Porque el efecto de Alejandro Magno no se especifica que sea hasta la fase final. Entonces, como hablamos en delante de los que no se especifica si se paga el coste o no se paga el coste, cuando una carta, en este caso, nos dice que toma el control de un aliado, por ejemplo, también está el ejemplo de Sir Vediver, no los devuelve por el hecho de que su habilidad no tiene ninguna condición ni ninguna habilidad, valga la redundancia, aparte que nos especifique que tiene que devolverse el aliado. Pero, al contrario, si el aliado que fue robado por el Alejandro Magno, o por ejemplo por el Sir Vediver, sale del juego, ahí vuelve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los efectos de este tipo solo permanecen activados mientras la carta objetivo está en juego. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le robo, no sé, una tuata de Danan con el Alejandro Magno y ocupo la habilidad de tuata y me la subo a la mano, esa tuata no va a la mano del rival o de la persona que tiene al Alejandro Magno, sino que va a la mano del dueño de la carta, del propietario, o sea, del controlador original. Yo sé que mucha gente se ha confundido con esto, pero si
como les dije, si no especifica el efecto en este caso, que sea hasta la fase final, permanece en juego. Va a permanecer en juego a nuestro lado hasta que el aliado salga del juego y se borren todos los efectos que tienen dentro de él. Pasa lo mismo con Akika, ¿ya? Es el mismo argumento. ¿Por qué? Porque si el jugador que nos robó, por ejemplo, con cualquier aliado y ese aliado se destruye, se destierra, va a ir a la zona correspondiente, pero del controlador original, ¿ya? Así que ahí está más que zanjada la pregunta. Vamos a proseguir. Ya nos queda poquito. Lo siguiente es una carta bastante poco conocida que me hicieron una pregunta hace mucho tiempo y yo la respondí por un mensaje privado, pero la verdad es que no la di a conocer porque me la mandaron a la página y es correspondiente al aliado Puck. ¿Qué pasa con el aliado atacante si yo activo la habilidad de Puck? Puck, para los que no recuerden, es un Fairy, que es un coste 4, fuerza 2. Y en Guerra de Talismanes podemos pagar un oro para que un aliado oponente no pueda atacar o defender. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El aliado vuelve a la línea de defensa o se queda arriba. Como, como explicamos por el tema de las cancelaciones hace un rato, aquí podríamos decir que la habilidad de Puck puede considerarse una cancelación bastante especial, por decirlo así, porque no tiene inscrita en sí la palabra cancelar, pero sí alude a la acción de cancelar un ataque o más bien un aliado atacante o un aliado defensor. Entonces, bastante simple de responder, siguiendo la misma línea que estábamos hablando delante. Me atacan con un X número de aliados, en Guerra de Talismanes, yo activo el Puck, pago un oro y elijo, bueno, no sé, imagínense que está atacando un Duque Godofredo. Y yo elijo ese Duque Godofredo para que no pueda atacar. Entonces, ¿qué pasa? Como yo impido la acción de atacar de ese aliado, pero el aliado ya está en la línea de ataque, el aliado se va a quedar ahí. Se queda ahí y no puede atacar. Por eso les digo que funciona como un tipo de cancelación, pero no es directamente una cancelación textual, sino que la acción que genera se puede considerar como una cancelación y por lo tanto el aliado va a permanecer en la línea de ataque, pero sin hacer daño. Así que eso, muchachos. El ocupa harto, por ejemplo, en los mazos raciales Fairy. Yo he visto que hay varios Puck dando vueltas por ahí. No es una carta que se vea mucho en los mazos full, ni en los mazos meta, ni nada. Sino que todas estas cartitas que son de este tipo tienen su cabida y tienen como su máximo potencial a la hora de jugar en formato más restringido. Ya, aquí viene algo bien jugoso que no sé si dejarlo para el final o responderlo al tiro, que tiene que ver con la carta Arde Troya. Pero aprovechando que ya llevamos una hora ya del directo, vamos a responderle al tiro nomás porque si lo dejamos para el final lo más probable es que nos demoremos más en responderlo. Aquí con la ayuda de nuestra Biblia, que es el DAR del 2005, para muchos, para otros yo sé que este DAR ya no corre y muchos utilizan el DAR del 2019, que es válido totalmente, pero creo que el DAR de Salo dejó bien claritas las cosas, tiene conceptos bastante claros, no se va, o sea, bastante claros, por decir si se lo leen todo y la verdad es que comprenden todo lo que dice porque trae mucha información. Pero creo que es bastante aclaratorio a la hora de aclarar jugadas clave o habilidades de cartas, bueno, por todas las aclaraciones que tiene y por todas las definiciones de los conceptos que existen en el juego. Entonces vamos con Arde Troya, que es un talismán, como ya dije, de Helénica, coste 1, y su habilidad nos dice que anula o cancela una carta que afecta a los oros en juego. Si la carta es cancelada, destrúyela. Si juegas Arde Troya en el turno oponente, este pasa directamente a la fase final. Ya. Vamos a
empezar por partes. Aquí hay dos conceptos dentro de una misma carta, que es el anular y el cancelar. Recordemos que las anulaciones son para cartas que se van a jugar o que van a entrar al campo de juego, y la cancelación solo aplica con cartas que estén en juego. Entonces el arte de Troya nos puede servir para anular, por ejemplo, un Curiel Picto, puede ser, un Felipe II. La verdad es que aquí dice los oros en juego, no dice los oros del rival o los oros del oponente. Así que nos vamos a guiar por eso, por la errata que tiene aquí. Yo sé que la carta original dice otra cosa, pero para que no nos extendamos más de lo debido, vamos a seguir lo que dice el Darno. Entonces, para dejarlo claro, podemos anular una carta, Felipe II, Curiel Picto, podemos anular un joyero, podemos anular un Bane también, que también es parte de las cartas que afectan a los oros. Y podemos cancelar la habilidad de una carta también. En este caso, una carta que esté en juego. Puede ser, aquí como nuestro amigo dice, por la pregunta, el, un aceite de oliva o Carmix, que es lo que nos hace ahí alusión a, a la habilidad de la misma carta. Eso para introducir a la habilidad, al texto de la carta en sí. Si la carta es cancelada, destrúyela. Ya, solo podemos destruir una carta que ya está en juego, por ende que se pueda cancelar la habilidad. Y si jugamos Arte de Troya en el turno oponente, te pasa directamente a la fase final, que es muy similar a la habilidad que tiene el Domo de Plata, que se puso en segundo bloque, que de hecho ayer hablamos de cuando salió el Domo de Plata, que por qué no se considera el primer bloque, y la verdad es que ahí di las razones. Entonces aquí la clarificación que nos dice es que esta carta recibe una nueva clarificación. Esta vez se ha analizado de manera detallada la carta y se ha determinado que la interpretación más lógica es que es aquella que permite cancelar habilidades que afecten a oros en juego o anular cartas que afecten a los oros en juego. En el caso de una cancelación, la carta debe ser destruida. En el caso de una anulación, la carta debe ser enviada al cementerio. Este cambio es efectivo inmediatamente. Bueno, lo que les leía adelante es lo que explica más abajo como de por qué se cambió el texto original de la carta, porque en la carta de Troya decía otra cosa. La verdad es que no recuerdo muy bien cuál es el texto original. Si alguien la tiene ahí a la mano y lo quiere compartir, bienvenido sea. Y yéndonos ya directamente al tema de la pregunta, ¿qué pasa si mi oponente activa, perdón, el aceite de oliva o tiene en juego un Karmix? Yo puedo jugar la de Troya con el aceite de oliva. Sí podría ser el caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una carta que está en juego y recordemos que la cancelación solo funciona con habilidades de cartas que estén en juego. Y si nos vamos de nuevo a la parte de cancelar, nos dice que, bueno, lo que les acabo de decir, la cancelación siempre funciona para habilidades en juego, las habilidades de talismanes son anuladas, no canceladas. Dice también que la cancelación de una carta funciona sobre la fuente del efecto, es decir, la habilidad. En cambio, la prevención funciona sobre el objetivo del efecto, es decir, la carta afectada. Ya, leyendo todo eso e integrándolo y para decirlo de una forma más digerible, ¿se puede usar Arte de Troya con el aceite de oliva? Sí se puede. ¿Por qué? Porque Arte de Troya es una carta, si no me equivoco, y si, bueno, lo acabo de leer pero ya se me olvidó. No recuerdo si es una carta en respuesta o no, porque según la aclaración solo dice anula o cancela una carta o la habilidad de una carta que afecta a los oros en juego. Entonces para anular, perdón, para cancelar una habilidad de una carta tiene que ser o una habilidad que sea disparada o activada, en este caso. La habilidad de aceite de oliva es una habilidad activada porque nos pide una condición y esa condición es desterrar el oro para activar la misma carta.
En este caso, según mi opinión, hay hay mucho revuelo y mucha discusión. Se ha discutido harto con el tema del arte de Troya, que fue baneada y la cuestión. La verdad es que nunca fue baneada, no sé a quién se le ocurrió eso. Em, pero, como vuelvo a repetir, ¿se puede usar con el aceite de oliva? Sí se puede. Pero, como el aceite de oliva eh, se destierra en este caso para utilizar la habilidad, no se va a quedar en el destierro, ¿ya? Si yo ocupo el arte de Troya cuando mi oponente activa el aceite de oliva, ese aceite de oliva se va a ir al cementerio porque la carta arte de Troya nos dice que si cancelamos la habilidad em, de la carta que afecta a los oros, se tiene que destruir. Y como entendemos por el tema de la cancelación, cuando nosotros cancelamos una habilidad, se cancela completa. O sea, la habilidad que es para desterrarla no se cumple, entonces como se canceló la habilidad, se destruye el oro sin haber utilizado ninguno de sus efectos. Aquí Diego Díaz Muñoz nos dice que Arte Troya es en respuesta, ya, sí, yo más o menos tenía una noción de que si era en respuesta o no, porque era muy extraño que no fuera una carta en respuesta. Entonces, como es una carta en respuesta, solo se puede activar en frente a habilidades que sean disparadas o activadas, no frente a habilidades que son continuas porque no hay ninguna condición eh, que cumplir para que se active la habilidad en respuesta. Por otro lado, por el tema de Karmix, Karmix mientras esté en la reserva no se pueden desterrar los oros son indesterrables. Es un oro de hijos de Dana o de tierras altas, no recuerdo. Y la verdad es que es bastante molesto porque hay muchos oros con el mismo aceite, las bibliotecas eternas, la cruz templaria, el códex, que necesitan ser desterrados para hacer uso de su habilidad. En este caso, Arte Troya no aplicaría porque el Karmix es una habilidad continua, ¿ya? No se vería afectado por el Arte Troya. No así con las cartas que ya nombré, bueno, el aceite también que es una jugada completamente válida. No mucha gente la usa porque Arte Troya al fin y al cabo es una carta bien muerta a veces, que no vale mucho la pena tenerla en el mazo porque ocupa un espacio que es vital a veces para otras cartas. A menos que te quieras hacer, por ejemplo, un mazo rompeoro, a lo mejor, donde quieras tener el control de, del, del número de oros de la reserva de tu oponente, así de manera muy restrictiva, podría servir. Podríais poner las tres. No recuerdo si es carta única o no, parece que no. Eh, no, no. No es carta única. Puedes tener las tres y jugarlas perfectamente, pero la verdad es que, como les vuelvo a decir, es una carta que no es muy meta, que no se ocupa mucho, que es muy puntual, ¿ya? Además que tengamos claro que los aceites de oliva, si nos salen, la gran mayoría de la gente siempre le sale un aceite de oliva a la primera mano y es lo primero que uno se destierra para buscar otro oro. Entonces, si no nos sale el ar de Troya en la primera mano y no lo podemos jugar en los primeros turnos, que es donde habitualmente se juegan los aceites, la verdad es que es una carta muerta. Hay muy pocos otros oros que se puedan, contra los que se puedan utilizar. Por ejemplo, se podría utilizar bueno, con los que ya nombré, que se destierra la biblioteca, el códex, etcétera. Pero es frente a situaciones muy puntuales. No digo que Arte Troya sea una carta mala, al contrario, es una carta súper interesante a la hora de meterla en un mazo y hacer una estrategia quizás no en base, pero con una orientación al rompeoro, como ya estaba diciendo. Pero ahí entra la discusión de cómo se llama, de utilizarla o no. La verdad, no sé si lo que acabo de leer en el DAR está correcto, porque lo que yo recuerdo de la carta Arte de Troya, en la caja textual, es que en respuesta a que se use una habilidad que afecte a los oros, pero del jugador que juega Arte de Troya. No sé si alguien, por eso vuelvo a repetir, no sé si alguien la tiene por ahí para ver la aclaración, porque según el DAR son los oros en juego, ¿ya? Entonces,
ahí tengo la duda, no, por eso, a lo mejor estoy diciendo puras cabezas de pescado y la verdad es que estoy totalmente equivocado. Por ejemplo, aquí, mira, aquí de hecho justo hablando del tema, Christopher Kraus nos dice en serio que pretenden usar arte de Troya con aceite de oliva. La verdad es que, según lo que leo, según lo que puedo entender yo, como siempre les digo, yo me puedo equivocar, no soy el rey absoluto de la verdad ni nada por el estilo. Soy un ser humano como todos ustedes y me puedo equivocar las veces que sea. Em, Nos dice que, bueno, en respuesta, bueno, anula o cancela una carta que afecta a los ores en juego. Y el argumento que yo utilizo para que se pueda utilizar en aceite de oliva es porque la cancelación se puede usar sobre la fuente del efecto. O sea, aquí en la misma parte de cancelaciones, voy a volver a buscar para no equivocarme ni meter la pata. De ahí ustedes, si tienen, como siempre les digo, si tienen una apreciación diferente y toda la cuestión, eh, háganmelo saber porque así aprendo yo, aprenden ustedes y aprendemos todos al final. Porque esto no se trata de que yo tenga la razón todo el tiempo, sino que me he equivocado un montón de veces y la verdad es que agradezco a la gente que me ha hecho ver los errores porque así no ando hablando tonteras después y es mucho más rico retroalimentarse entre jugadores a la hora de estar criticando y diciendo, oye, tú no sabes nada de la cuestión. Es mejor aprender uno del otro. A ver, aquí dice, bueno, el tema de cancelar, ya lo hablamos en este caso. Y abajito, donde en la parte del Dark que dice prevenir, cancelar y anular, abajo, después de que define todos esos conceptos, nos dice que la cancelación de una carta funciona sobre la fuente del efecto, es decir, la habilidad. En cambio, la prevención funciona sobre el objetivo del efecto, es decir, la carta afectada. Entonces, para cancelar una habilidad, ¿podríamos cancelar la habilidad de aceite de oliva? Sí, se podría cancelar, según lo que veo acá. A lo mejor me estoy equivocando y mi comprensión lectora vale cero. Eh, pero como les digo, eh, la verdad es que no sé si decir que estoy completamente seguro, como dije anteriormente por el tema del Dylan. Dejo la pregunta abierta en realidad. Me estoy basando básicamente mi argumentación en lo que estoy leyendo del DAR, en lo que está la aclaración de la aclaración textual del Arte de Troya. No tengo la carta como para comparar el texto original en este caso. Ahí quizás pueda entrar a meterse eh, otro debate en sí mismo. Pero lo que yo recuerdo es que el Arte de Troya funcionaba con efectos que afectaran a los oros del jugador activo, el que jugaba Arte de Troya. Según el DAR, son los oros en juego, o sea, pueden ser los oros oponentes o los oros míos. Y una habilidad cualquiera puede ser mía o del oponente. Eh, Así que la dejo ahí. Según mi parecer, contra el aceite se puede utilizar. Que se vaya a utilizar la jugada, como ya expliqué, bueno, por todas las situaciones, es bastante difícil de encontrarse con esa jugada. ¿Ya? Y no es que Arte de Troya sea, como ya dije, la carta magnífica y magnánima y mañana vaya a costar 20 lucas porque yo digo que se puede usar con el aceite. No, la verdad es que es una carta que está bastante olvidada y más que olvidada está muerta y casi enterrada porque no se aparece ni por si acaso en ningún mazo ni en ninguna estrategia. Básicamente por eso, porque está en tela de discusión todavía el uso de su misma habilidad. Ya, para resumir el tema de la Arte de Troya, que siempre es un tema que yo la verdad me le había hecho el quite hace mucho tiempo, porque como les digo es un tema bastante denso y tiene hartos puntos de vista y hartas aristas. Resumiéndolo, se puede utilizar contra habilidades que, ¿cómo se llama? Que son disparadas o activadas, porque es una carta en respuesta y las habilidades en respuesta funcionan en contra una condición o un requerimiento en este caso de otra habilidad. Contra las habilidades continuas no se puede, por lo bueno, por lo que acabo de decir.
Y en la pregunta específica que nos hace aquí, por el tema del aceite, yo digo que sí se podría utilizar, sí. Sería una jugada bastante eh, poco vista, no tonta, pero es una jugada que ¿cómo se llama? Que no tiene mucha cabida ya en la mecánica. Es una jugada bastante olvidada, como ya dije. Eh, no tiene, no, yo creo que no hay que pegarse muchos cabezazos ni tomar mucho caldo de cabeza con el arte de Troya porque si queremos joderle los oros al oponente, la verdad es que tenemos un sinfín de cartas que hacen una pega mucho mejor. De hecho, el mazo rompeoro, yo en un mazo rompeoro ni siquiera pensaría en meter un arte de Troya, así de simple, ¿ya? Así que la dejo ahí. Si alguien tiene una apreciación diferente, le agradecería un montón, de verdad, que me manden un mensaje a la página, que lo pongan aquí mismo, ahora que estamos hablando antes de que termine el directo, eh, para ir conociendo otros puntos de vista, porque la verdad es rico igual tener esa retroalimentación, como les decía anteriormente, de que ustedes aprendan un poco de lo que yo explico, que igual hay que estar metido y leyendo y cosas así, pero como les digo, yo igual he aprendido mucho de muchos jugadores y de muchas personas que me han hablado por la página y hemos conversado un buen rato y la verdad es que hay veces que me he equivocado al 100% y les he agradecido a las personas que me han hecho ver o notar el error en lo que estoy diciendo. Así que eso, Arte Troya, lo vamos a dejar ahí. Ya por fin el tema eh, no zanjado, pero vamos a dejarlo como un tema que ya fue visto y vamos a tratar de irlo tocando de a poco con el tiempo a ver si salen más personas con una apreciación diferente. Y dejándola de lado el tema del arte de Troya, porque ya nos hemos tirado casi, creo que unos 10, 15 minutos solo hablando del arte de Troya y el arte de Troya. Vamos a leer algunos comentarios. A ver, aquí Carlos Obreque, bueno, aquí está diciendo frases soeces e insultos soeces que no voy a repetir porque ustedes mismos lo pueden leer. Eh, Guillermo Villarreal nos dice invocar el caos, win. Invocar el caos, producir el caos. Es un talismán de Ra que pide 10 oro y el oponente vota 12 cartas. Bueno, el Carlos sigue con su, con su verborrea de insultos que por respeto a si hay algunos de las personas a las que él se está refiriendo no voy a mencionar. Eh, pero ustedes lo pueden leer, ¿ya? Kansaki Samagón nos dice, ¿crees que salga un DAR actualizado oficial de Club? Debería salir una quinta edición para primer bloque. El Carlos aquí nos dice en febrero debiese salir desde Club. La verdad es que, bueno, como todos sabrán, salió un DAR del 2019 para el juego organizado de primer bloque, ya cuando empezaron a sacar las colecciones legendarias y ya sacaron las reediciones completas, etcétera, etcétera. El Dark creo que lo dieron de baja porque más que explicar cosas confundió a mucha gente, se contradecía con la mecánica tradicional de primer bloque, entonces creo que no fue muy bien recibido por las comunidades o por algunas comunidades de mitos y leyendas porque hay algunas que sí lo usan y se basan completamente su juego en ese documento. Yo creo que tiene que salir y de que va a salir. O sea, a lo mejor necesita pasar por alguna revisión. Yo me apoyaría, si fuera uno de los que hace el DAR en club, me apoyaría obviamente en el DAR del 2005, que es el DAR que ocupa la mayoría del mundo y que ha ocupado las comunidades todos estos años que está ausente una empresa detrás de Mito y Leyenda. Ahora que lo tomó club otra vez y el juego se volvió comercial y sacaron nuevas ediciones y quieren volver a apelar a la nostalgia de los jugadores antiguos que juegan este formato y la verdad es que como ayer les dije esto es un negocio y van a hacer lo que sea por sacarle hasta el último peso a todos los jugadores, sobre todo los jugadores de vieja escuela, deben sacarlo, lo van a sacar. De ahí que sea un buen dar es otra cosa. Y de ahí a que la gente lo apruebe y le guste, también es un tema netamente personal y de las comunidades y a ver si lo aplican en sus torneos o no.
Pero yo creo que va a salir y ojalá lo hagan lo mejor que puedan. Y como vuelvo a repetir, yo me apoyaría 100% en el DAR del 2005. Quizás yo lo dejaría tal cual, como está el DAR del 2005, pero agregándole quizás algunas erratas o lo mismo que conversamos nosotros aquí, los directos o las cosas que yo pongo en la página a veces, que de repente salen jugadas medio extrañas, tratar de explicarlo desde un punto de vista oficial. No sé si se darán esa pega en realidad de estar carta por carta, jugada por jugada, aclarándola. Porque la verdad es que es una tarea bastante agotadora. De hecho, aquí mismo lo que hago yo, créanme que a veces me parto la cabeza pensando cómo explicar algunas cosas. Siempre, algunas veces, o bueno, la mayoría de las veces, siempre pido ayuda al grupo de primer bloque en el que yo participo. Hay muchos jugadores que saben mucho. Y la verdad es que ahí me ha ayudado un poco a resolver jugadas que yo por mí mismo no le encuentro la respuesta o la salida en este caso. Hay otras en jugadas en este caso que la verdad es que ya son más fáciles y uno las puede responder solito. Pero en las que son más complejas y casi siempre le he pedido ayuda a los chicos de primer bloque. Ahí he aprendido bastante. Eh, Aquí dice una segunda expansión. Ah, por el tema, salir una quinta edición para el primer bloque. Bueno, según mi opinión, primer bloque, como ya he dicho, es uno de los formatos más, ¿cómo se llama? Más equilibrados de mito y leyenda. Y para mí no necesitaría una quinta edición. Quizás necesita aclaraciones, como ya vuelvo a repetir, y aclaraciones de cartas y de jugadas. Pero una quinta edición yo creo que no vendría mucho al caso. Aquí un poquito más de comentarios. Eh, Dice una segunda expansión para las 4 ediciones de primer bloque. Eh, Nos dice Guillermo Villarreal. Elías Velázquez, quinta edición para el primer bloque y daría todo lo que me queda de dinero. Bueno, lo que está explicando más o menos que la empresa actual, que es Club, es capaz de sacar lo que sea para hacerle gastar dinero a sus seguidores. Es solo con ver Nueva Era lo que es ahora. Que se gastan mucho dinero de repente en cartas que a los pocos meses ya han perdido todo su valor, que fue un tema que hablamos ayer en o sea, en el nacimiento, la caída y posterior resurrección de mitos y leyendas. Aquí Kazanki Samagón nos dice una cofradía para primer bloque con algunas cartas que hagan lo mismo pero con coste reducido. No tanto, por ejemplo que el Rey Arturo pida 3 y que haga lo mismo. Dragón Nube, Fuerza 3, coste 3. Sí, puede ser por ahí quizás la línea que podría seguir primer bloque, pero yo creo que si llegan a sacar una segunda edición, o sea, una segunda expansión, o como aquí dicen, como una especie de cofradía de cambiarles habilidades, creo que debería formarse otro formato. Creo que debería apartarse el formato original de primer bloque para hacer un formato de primer bloque quizás actualizado, con nuevas mecánicas o con nuevas habilidades de aliados. Y creo que por ahí puede ir quizás la, el futuro del formato, porque la verdad es que, como vuelvo a repetir, agregar cartas o agregar mecánicas o agregar más expansiones y sumarle y tratar de potenciar algunas habilidades. La historia de mitos nos ha enseñado que siempre que se trata de equilibrar una raza, se desequilibra otra y se desequilibra el juego. Y la verdad es que no quiero ser pesado tampoco en lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, más claro es Nueva Era de Mitos y Leyendas. No por decir que sea malo en el juego en sí, sino que como todos los TCG, hay miles de ediciones, miles de cartas, miles de estrategias, miles de mazos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú sacas nuevas cartas con una rapidez muy grande, o sea, con un espacio de tiempo muy corto entre ediciones, donde el meta ni siquiera se alcanza a,
a como afirmar en este caso y que los jugadores puedan experimentarlo por completo, pasa que las cartas se desvalorizan desde un punto de vista de jugabilidad. Salen cartas que son más rotas, que saben, tienen mejores habilidades, que tienen eh, todo mejor, y las cartas que están antes se pierden, se pierden, se pierden, se pierden. Y no se vuelven a ocupar porque nadie va a ocupar una carta que tiene una habilidad, pero que en otra edición hay una carta que es más barata en cuanto a coste y tiene una habilidad mejor. ¿Ya? Entonces creo que por ahí va el tema, por lo menos es un tema personal de que yo veo de primer bloque, que primer bloque, el tradicional, el que todos conocemos, el que hemos jugado toda la vida, de Espada Sagrada, Encrucijada, debería permanecer ahí, ¿sí? Sin que nadie lo mueva porque la verdad es un formato que aún, después de todos los años que tiene, se le sigue sacando el jugo, se siguen haciendo formatos dentro del mismo formato. Los raciales, los vasallos cortesanos, los cortesanos, solo los vasallos también. Los raciales full edición, con soporte de la edición. Los raciales con soporte de todas las ediciones. Los full restringidos, etcétera, etcétera. Hay un, un número finito, pero muy grande de combinaciones y de mini formatos que se pueden hacer dentro del primer bloque. Entonces, incorporarle más cartas o tratar de incorporarle más aliados o más talismanes o las cartas que sean o nuevas habilidades para quizás potenciar cartas que están más al debe, por ejemplo, las mismas razas que por ejemplo los dragones, los desafiantes, los eternos, el mazo titán igual que igual no es muy usado. Tratar de meterle cartas específicas a eso, tendrías que también meterle cartas a otras razas y tratar de meter las cartas como justas para que el juego siga igual de balanceado. ¿Ya? ¿Es una tarea difícil? Sí. ¿Es una tarea que Club puede hacer? Yo creo que están más que capacitados porque viendo lo que es Nueva Era, son capaces de seguir haciendo que evolucione el juego de maneras que desconocemos completamente con la formación de nuevas habilidades, etcétera. Entonces yo creo que el futuro de primer bloque con las reediciones y con todo esto, y no me sorprendería que anunciaran, como aquí nuestros amigos nos dicen, quizás una quinta edición para añadirla a las 4 ediciones originales de primer bloque, o como aquí nuestro amigo Kazanki nos dice, un tipo de cofradía como pasó en Primera Era, donde se tomaron muchas cartas, se recopilaron muchas cartas y se le dieron nuevos costes, nuevas fuerzas, nuevas habilidades para que no se perdieran. Eh, Puede ser, pero creo que debería armarse un formato nuevo, un primer bloque quizás rediseñado. En primera funcionó el tema cofradía que los aliados que se transformaron, por decirlo así, eran aliados que no tenían habilidad. En el nacimiento de Primera Era habían muchos aliados sin habilidad, o sea, era un juego bastante básico, era mucho más básico de lo que conocemos actualmente. Entonces la cofradía yo creo que Salo le pegó el clavo un poco porque rescató a muchos aliados que nadie iba a utilizar porque no tenían ningún efecto en el juego, más que bajarlo y que ataca y que defiende. O sea, eran cartas básicamente muy básicas, muy, muy básicas. O sea, ataque, defensa y nada más. Y a veces el coste que tenían muchas cartas ni siquiera valía la pena ponerlas en juego porque en un caso súper puntual, que de hecho hablé en un video, Grifo es un aliado del reto que pide 5 de oro y tiene 2 de fuerza originalmente. Es una carta que nadie en su sano juicio en primera era utilizaría en su mazo. Pero el grifo de cofradía se le otorgó el coste cero y fuerza 3 y una habilidad que la verdad es bastante buena, que es imbloqueable y si hace daño al mazo castillo se baraja. ¿Ya? Entonces vino a reemplazar el grifo antiguo, pero porque el grifo antiguo era una carta que no servía. Entonces aquí, por ejemplo, con lo que nos dice nuestro amigo aquí, con el tema del rey Arturo, si lo cambiaran, por ejemplo, un coste 3 fuerza 3 ya sería un poco más equilibrado. Para mí no estaría malo tampoco que fuera así. Pero quedaría más olvidado aún
el Rey Arturo original, o sea, nadie lo usaría, ya sería, como vuelvo a decir, una carta muerta. Eh, y cambiaría todo el meta actual, por ejemplo, del mazo caballero. O sea, el Rey Arturo, de pasar a ser una carta que nadie usaba, va a ser la carta casi insignia de los mazos caballeros. Si se permanece con la misma habilidad, un 3-3 que nos dé uno a todos los caballeros y nuestro oponente se pega daño directo, o sea, créanme que si eso pasa y se incluye actualmente en el meta actual, el mazo caballero cambiaría rotundamente. Se abrirían nuevas mecánicas, obviamente, pero también, como he dicho todo el rato, tendrían que bufearse o cambiar muchas más cartas para que se equilibre todo, ¿ya? Quizá lo correcto sería sacar cartas o sacar una quinta edición, quizá, en el caso de que pueda suceder, donde se beneficien razas de aliados o mecánicas de juego que no se aprovecharon y que no se aprovechan actualmente. Como ya dije, razas como el desafiante, el dragón, que son razas que quedan un poco al debe, que tienen estrategias de repente que son interesantes, pero a la hora de competir con otros mazos, la verdad es que quedan bien por debajo. Pero es un tema bien complejo, es bien complicado. Si lo llegan a hacer, ojalá que lo hagan bien y que no se convierta en una carrera de sacar, no sé, edición tras edición, tras edición, tras una expansión y una nueva expansión de primer bloque. Que no se convierta en eso. Eso es lo que asusta un poco de este tema. Y ya, bueno, vamos a continuar con el tema de las preguntas. Aquí me fui bastante en profundo con lo que estaban hablando ustedes. Para terminar ya, porque ya llevamos 1 hora y media de directo. Y ya para que terminemos, para que ustedes se vayan a acostar y yo también. Hablamos del arte de Troya, etcétera. Y las últimas preguntas que tengo ya son un poquito más fáciles y más cortitas de responder. Y la octava pregunta que tengo acá es qué pasa con la combinación de Casa de Bestia, mercaderes y si me están atacando. Pero la gran diferencia que nos hace aquí es qué pasa si tengo los tres mercaderes en juego, me hacen un ataque y tengo Casa de Bestia. Para hacerlo cortito, como mercaderes es, bueno, hacer el resumen primero. Mercaderes es un oro de cruzada, la expansión de espada sagrada, es un oro real. Y su habilidad nos dice que en respuesta a un ataque oponente podemos convertir a mercaderes en un aliado caballero de fuerza que puede bloquear y al final del turno se destruye. Si tenemos las tres copias de mercaderes y nos atacan con la cantidad de aliados cualquiera, ¿qué pasa? ¿Podemos activar los tres mercaderes? No, no se puede. Ya, por lo que hemos explicado todo el rato de la habilidad en respuesta y lo que expliqué ayer y bueno, lo que hemos hablado en todo este rato. Las habilidades en respuesta siempre van a responder a una condición o a un requerimiento. En este caso, el requerimiento que se pide para activar el mercader es un ataque oponente. ¿Ya? No así que diga, por ejemplo, en respuesta a que un aliado sea declarado atacante. Ahí sería diferente. ¿Por qué? Porque si dijera en respuesta a que un aliado sea declarado atacante, si nosotros atacamos con tres aliados, podemos activar los tres mercaderes. Pero, como mercader nos dice un ataque, quiere decir que es la acción de atacar, independiente del número de aliados. Por eso, tengamos dos o las tres copias de mercader, solo podemos activar una. Siempre. Un mercader activado por un ataque del oponente. Y en este caso, si tenemos casa de bestia, como solo se activa un mercader, ese mercader se salva. ¿Ya? ¿Por qué? Mucha gente dice, no, se destruye porque se considera un aliado. Ya. Pero lo que pasa es que ese efecto es adicional. Se considera un aliado, pero en ningún momento se deja de considerar oro. La carta en sí es un oro, pero se le da un nuevo atributo que es que se convierta en un aliado, que sea considerado un aliado. ¿Ya? Pasa lo mismo con Giza, con la habilidad que tiene, que por ejemplo el tótem que tú conviertes con la habilidad de Giza al pagar los 3 oros, no es que se transforme en un aliado puro, sigue siendo un tótem, sino que
se le adiciona el atributo de considerarse un aliado. Entonces por eso lo pueden afectar cartas como el Desleal, el Osiris ha muerto y todas las cartas que afectan a un montón de aliados. Entonces en resumen, 3 mercaderes no se pueden activar en un ataque, solo se puede activar uno porque es una carta en respuesta. Y la Casa de Esquia sí lo salva porque se considera un oro hasta siempre, o sea, hasta que salga, ni siquiera que salga el juego, porque siempre se va a considerar un oro. Solo se le da el atributo adicional de considerarse un aliado, que de hecho para muchos jugadores esto es más una desventaja que una ventaja, porque como ya dije, se le puede tirar, no sé, un desleal y te lo destierran y ahí quedaste. O por ejemplo un Osiris ha muerto, que es un talismán un poquito más caro, que hace lo mismo, destierra un aliado, pero te permite robar una carta, ¿ya? Entonces, por ahí hay una cierta desventaja. Así que ahí vamos a dejar el tema de los mercaderes. Y por último, una pregunta que, al igual que el tema de la guisa, que ya me lo han preguntado hasta por todos lados, ¿qué pasa con el Neferito y el Relámpago Arcano? De hecho, ayer lo mencioné así por encimita, no quise profundizarlo porque es una respuesta que, o sea, perdón, una pregunta que me han hecho mucho, como ya dije. Y siempre doy la misma respuesta, y la respuesta creo que ya ustedes la saben, por lo menos los que están acá escuchando y los que van a escuchar en la página. Y los que no lo sepan, bueno, lo van a saber ahora, y es que la pregunta en sí se refiere a que, ¿qué pasa si mi oponente utiliza el efecto de Neferite, se destierra X cantidad de cartas para desterrarme una carta en juego con coste X? Yo le juego Relámpago Arcano para, obviamente, Relámpago Arcano redirige un efecto. Un talismán de coste 1, bueno, la mayoría lo debe conocer. Yo puedo devolverle ese efecto al mismo Neferite. La respuesta es que no, no se puede. Por lo mismo que hemos hablado de la fuente del efecto, no puede ser objetivo de la misma habilidad cuyo origen es esa carta. Sé que suena enredado cuando uno lo dice, pero es la única forma de explicarlo. Relámpago Arcano, las veces que me ha tocado explicarlo cómo funciona, yo siempre les digo a la gente que funciona como un espejo, como si fuera un espejo. ¿Por qué? Porque si tú me juegas una habilidad, por ejemplo en este caso el Neferite, destierra una liga, o sea, perdón, destierra una carta por la cantidad de cartas que te desterraste del cementerio. Dice destierra una carta en juego, ya no dice oponente, puede ser una mía, puede ser una del, del contrincante. Entonces, si yo trato de devolvérsela al mismo Neferite, no se puede porque no es un objetivo válido, porque esa habilidad no puede afectar a la carta cuyo origen es esa habilidad. Yo puedo redirigírsela a cualquier otra carta en juego, ¿ya? Puede ser mía, puede ser del oponente, porque la habilidad del Neferite dice una carta en juego, no especifica si es mía, o sea, si es del jugador activo que utiliza Neferite o del rival. Diferente es el caso de las habilidades que puede redirigir Relámpago Arcano, pero que son con un objetivo claro. Por ejemplo, cartas como Akika, cartas como Fergus, que dicen en su caja de texto aliado o oponente. ¿Ya? Entonces, ahí, en ese caso, si jugamos el Relámpago Arcano, podemos redirigirlo solo a cartas que son nuestras. Por ejemplo, si nuestro oponente juega la habilidad, o sea, activa la habilidad de Fergus, o usa la habilidad de Fergus, mejor dicho, nosotros jugamos el Relámpago Arcano, pero tenemos que destruirnos un aliado nuestro igual, porque Fergus nos dice destruye el aliado oponente de mayor fuerza. ¿Ya? Buscamos un aliado que tenga la misma fuerza que el objetivo en este caso, y le jugamos Relámpago Arcano, y el oponente se pega el coste de la nueva carta afectada. Pero con el Neferite, y como, bueno, con todas las cartas en realidad, o sea, yo tampoco podría redirigirle una ¿cómo se llama? Con un Relámpago Arcano a una Morgana, ya como hablábamos al principio de la Morgana, que también es un ejemplo bastante común. No podría redirigirle el efecto de desterrar a un aliado, porque ese efecto de primera nació de la Morgana, entonces la fuente del efecto no puede ser afectada por la misma habilidad.
Eso básicamente con el Neferita y el Rampo Arcano, como para no irnos más en la profunda, porque la verdad sería explicar lo mismo que acabo de decir, pero de una manera mucho más holgada y más profunda y con más argumento y todo, pero se entiende. Se entiende que con ese extracto del dar ya es más que suficiente para dejar claro cómo funciona la carta. Y eso muchachos, la verdad es que este directo la verdad no esperaba que saliera tan largo. El de ayer fue más bien cortito, bueno, no tan cortito porque fue casi una hora, pero aquí ya vamos para las 2 horas. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Mucha gente me habló por la página diciéndome que este formato tipo podcast les agradó bastante y la verdad que para mí es bastante cómodo porque puedo estar aquí con el teléfono bastante más tranquilo que estar enfocando con la cámara como se hacía antes. Igual es mucho más didáctico mostrar las cartas, un poco más entretenido, pero hablar de esta forma es un poco más cómodo para mí y la verdad es que es más, se pueden hablar de más temas y la verdad a mí también me agradó bastante este formato. Es casi como escuchar un programa de radio de mitos y leyendas. Así que eso muchachos, muchas gracias por estar pendiente de la página. Ahora he estado bastante más activo, la verdad es que antes por temas personales y bueno, familiar y de hartos tipos. Tenía la página bien botada, pero ya volví en gloria y majestad a darles el contenido que ustedes consumen, que yo sé que todos son adictos a mitos y leyendas acá, y no piensan en otra cosa que no sea mitos y leyendas y bueno, quizás en otras cosas que no tienen nada que ver con las cartas, pero sé que a muchos les fascina el juego y es algo que tenemos en común. Y como siempre les digo, mándenme sus dudas, sus consultas, sus sugerencias si quieren que hable de algún tema y lo conversamos acá en un directo o en un video. Mándenlos nomás porque yo siempre estoy con las puertas abiertas y siempre estoy abierto al diálogo. Así que para concluir, los quería dejar invitados también a que vayan, por lo menos los que están en Santiago, al Reino de los Duelos, ¿ya? Que es una tienda especializada en mitos y leyendas. Bueno, no en mitos y leyendas, pero básicamente es lo que más se juega ahí. Pueden ir a jugar otros TSG también. Pero lo que más se está jugando por ahora es mitos, ¿ya? Tanto los formatos antiguos, primer bloque, primera era, que yo he visto que se juega, y nueva era, que también lo incorporaron ahora hace poco, están vendiendo los productos y la verdad es que es un ambiente bastante bueno. Tiene un espacio maravilloso, yo la fui a conocer, no he vuelto a ir, lamentablemente. Tengo pendiente esa tarea, pero pueden ir muchas personas y la verdad es que la comodidad es impagable. Pueden comer, pueden fumar, pueden jugar hasta que se aburran, pueden comprar los productos, hay un montón de cartas sueltas que pueden ir, hay gente que siempre los va a asesorar si se quieren hacer un mazo o si están pensando en alguna estrategia en especial, siempre va a haber gente que les va a echar una manito. La dirección, la verdad es que no recuerdo muy bien, sé que está al lado del M o muy cerca, está casi al frente del espacio M. Pero para más información les recomiendo que lo busquen por Facebook, El Reino de los Duelos, y les va a salir al tiro, ¿ya? Lo más probable es que con el tiempo, yo ahora que no estoy en Santiago, me pegue un viajecito y quizás si alguien se entusiasma por ahí, hagamos una actividad. Yo más bien voy a jugar para allá, a ver a mis conocidos, a jugarme unos duelos. Y si alguien quiere ir y no sé, y quiere, por ejemplo, hacer alguna clase de actividad para la página o quizás podamos hacer una actividad con los chicos de primer bloque, narrar un duelo, etcétera. Ahí se pueden hacer millones de cosas. Las sugerencias siempre son bien recibidas. Les quería dejar invitados para que vayan a visitar la tienda y también súper importante que cuando vayan a la tienda pregunten, los que están interesados en el juego más competitivo, pregunten por los diferentes torneos que se están haciendo. Creo que se está haciendo un torneo full equipo, hay un torneo racial, hay un torneo chaya, hay hartos mini formatos que se están creando y la organización de ahora
es mucho más concreta, más sólida que la que estaba hace un tiempo. Así que hay hartos premios buenos. Yo he visto los torneos anteriores y la verdad es que hay hartos premios en cartitas que son bastante caras, ya, que no es muy fácil conseguir a veces por cuenta propia. Y la verdad es que ganarse una carta en un torneo de ese valor de repente es mucho más placentero que comprarla directamente. Así que los dejo invitados para que vayan y consulten por todos los torneos que se están haciendo ahí. Hay a fin de año, creo, este año también lo hicieron los chicos, hicieron una transmisión en vivo también, em, que es la Liga de Campeones. Por ejemplo, cada campeón, en este caso que salga de los torneos, al final va a ir a un torneo especial donde solo van a competir los ganadores o los mejores jugadores de los torneos que se celebran en el año. Creo que también pronto se viene un torneo de primera era y, y los torneos de nueva era, que la verdad yo no pesco mucho porque ya me retiré hace mucho tiempo de ese formato. Y eso, muchachos, no los aburro más. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Le hice todas las invitaciones posibles. La verdad es que el próximo directo, como ya hemos hecho dos seguidos y este salió bien extenso, lo más probable es que sea en un par de días o la próxima semana ya. Si ustedes tienen más dudas, más consultas o quieren que hablemos de algún tema específico, me lo pueden mandar. Yo ahí veo dónde incorporarlo, si lo meto en un directo, en un video o cualquier cosa. Así que eso, muchachos, muchas gracias por seguir la página, por seguir el canal de YouTube, que todavía mucha gente me hace consultas por ahí y como siempre les digo, siempre trato de responder, a veces me demoro un poco más, un poco menos, pero siempre estoy al pendiente de la gran mayoría de los seguidores. Eso, muchachos, ojalá les haya gustado a las personas que participaron en el directo y compartan el contenido para la gente que quizás está interesada en conocer un poquito más de lo que hemos estado hablando acá, a todos los miteros que conozcan, para que este espacio se masifique un poco más allá de lo que ya es, que ha alcanzado a harta gente, y para que las personas que no conocen muy bien el formato o que están recién empezando se vayan metiendo de a poco en este formato que es el bloque, bueno, primera era y todo lo que es más antiguo de mitos. Ya con el tiempo, lo más probable, como les dije al principio, vamos a meter cosas de segundo bloque. Voy a tratar de asesorarme bien porque hay muchos conceptos y muchas cartas. La verdad es que hay muchas cartas que desconozco y muchas estrategias que desconozco de segundo bloque porque hay muchas cartas, ya son hartas ediciones igual. Así que voy a tratar de asesorarme un poquito. Quizás hagamos algún video entretenido o alguna transmisión más interesante de segundo bloque. Y con el tiempo, a lo mejor vayamos abordando un poco más, vayamos a dar un poco más allá los formatos, quizás formato pólvora que también alcanza a jugarlo. Y quizás tocar el tema de crónicas algún día, ¿ya? Así que eso, muchachos, yo los dejo ya siendo las 12:34 de la noche. Espero que les haya gustado, compártanlo con sus más cercanos, con los conocidos que tengan que juegan mito y nos estaremos viendo en próximos directos, o más bien escuchando ustedes y yo leyéndolos. Em, y la verdad es que mientras no recambie mi teléfono, soy un ser muy tacaño en ese aspecto, los directos sean en este estilo, así como un podcast. Así que nada, muchachos, ya me he despedido muchas veces y nada, muchas gracias, que sueñen con los angelitos, que tengan una muy buena semana, para los que tengan vacaciones prontas, que tengan unas excelentes vacaciones y nos veremos en próximos directos, videos, análisis, etcétera. ¿Ya? Muchas gracias a todos y nos encontramos en otra oportunidad. Hasta la próxima.